Bueno, bienvenidos a la clase de termodinámica. En realidad, el título en realidad dice termoquímica. En realidad es para la materia de la facultad, tanto de la UBA como de otras facultades. La materia es FQ, es físico-química. También para otras universidades es termoquímica, pero si uno da el tema de termoquímica empieza a dar termodinámica. Así que de alguna manera esta clase ya está más orientada para la gente de química general inorgánica 1, por lo menos voy a utilizar el mismo PowerPoint que utilicé para la gente de FQ, o sea, de físico-química, como para la gente de termoquímica, de la UBA o de cualquier facultad. Uso el mismo PowerPoint para explicar termodinámica. Termodinámica va a ser el tema del día. Una, una de las ramas tan importantes de la física y de la química que realmente ha trascendido, podríamos decir, desde principios del siglo XIX en adelante, con el surgimiento famoso de la máquina de vapor. El hombre siempre, en aquellas épocas, en forma ingenieril, trataba de inventar alguna máquina que le posibilitara realizar ciertos trabajos que manualmente eran muy complicados y muy pesados también. Sobre todo las cosas, máquinas de vapor, que, bueno, generaban un cierto trabajo mecánico, como la famosa locomotora, que ha traído en el siglo XIX, ha traído una gran revolución, que es parte de la revolución industrial que conocemos hoy en día, esta primera y la segunda revolución industrial, que los ingleses han de alguna manera fomentado el tema de esta industria, y la máquina de vapor ha sido uno de los protagonistas fundamentales de esta gran revolución a nivel industrial y económico, ¿no? Que se ha obviamente dispersado en todo el mundo a partir de 1808 en adelante. Pero bueno, un poco de historia de cómo va a surgir esto. Termodinámica. Termodinámica. Bueno, vamos de a poco. La termodinámica, si juntamos el prefijo y el sufijo del título termodinámica, termo de temperatura, dinámica de algo mecánico, algo que obviamente hay una fuerza en el cual hace mover un cierto sistema, un cierto complejo. En todo caso, habrá una fuerza que mueve alguna maquinaria en especial, como por ejemplo las máquinas de vapor que se utilizaron para digamos, fabricación de locomotoras, lo cual ha sido algo importante para arrastrar, obviamente, mercaderías a kilómetros y muy pesada. Eh, y lo primero que se estudia en termodinámica es lo siguiente, el concepto de presión. Presión, ¿qué es la presión? Yo hablé de una fuerza, yo hablé de termodinámica, dije dinámica y ya me surgió en la cabeza dinámica como la que vimos justamente en Física 1. Sí, tiene que ver con eso, con la acción de las fuerzas sobre los cuerpos para poder acelerarlos o desplazarlos una determinada distancia en el espacio. Sí, tiene que ver con eso. Pero ahora hay otro protagonista que va a ser importante en la termodinámica, que es la presión. La presión es esta formulita que se ve acá, que cuando uno la pinta en un libro dice, ah, qué linda, fuerza sobre superficie, eso es presión. Pero el significado físico de esta fórmula es muy grande. Si bien, como se ve en el dibujo, aplico una fuerza sobre una determinada superficie y me da la presión. Yo hago esta cuenta y listo, ya está, quedé convencido de lo que es la presión matemáticamente, pero físicamente no, porque todavía no hemos digerido bien esta magnitud física tan importante como la presión. Es la fuerza aplicada por unidad de superficie. Vamos a pulir digamos, vamos a analizar bien lo que es la presión desde el punto de vista intuitivamente físico. Bueno, la fuerza se mide en unidades de Newton, kilogramos fuerza, etcétera, como lo hacemos en física 1. Tenemos que tener en cuenta que un kilogramo fuerza son 10 newton. Bien. Eh, la unidad de presión, ahora vamos a analizar, todavía puse la fórmula y no dije, digamos, no analicé intuitivamente y no lo analicé con ejemplo lo que es la presión. Por ahora lo tomamos como la fuerza por unidad de superficie. Todavía no hay un ejemplo, me atrevo a dar las unidades al principio y después a dar el ejemplo. Las unidades de presión las mediremos en atmósfera, pascal, milímetro de mercurio, tol y milibares. Vamos a ver qué es todo eso. Y vamos a ver qué son estas unidades, como aparecen acá.
Un pascal es un newton sobre metro cuadrado. Sabíamos muy bien de la dinámica de física 1 que un newton es un kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Esa es la unidad newton en dinámica. Que si lo dividimos por metro cuadrado nos queda un pascal. Un pascal es la acción de una fuerza aplicada sobre una superficie como se ve en el dibujo, pero de una superficie que es de 1 metro cuadrado. O sea, si supongamos que esta superficie vale 1 metro cuadrado, Sí, que es 1 metro de largo y 1 metro de ancho, es 1 metro cuadrado, y le aplico una fuerza de 1 newton, bueno, obviamente esa fuerza de 1 newton se va a redistribuir por toda esa superficie de 1 metro cuadrado. Entonces va a ser la acción de esta fuerza de 1 newton sobre ese metro cuadrado de superficie en el cual está actuando la fuerza. Bueno, muy bien. Después hay otras unidades que son parte de la magnitud, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, un hectopascal. Hectopascal, H pascal. Un hectopascal son 100 pascales. Es como decirte a vos un hectómetro. Un hectómetro son 100 metros. Bueno, un hectopascal son 100 pascales. Eh, Después, bueno, tenemos otras medidas, como por ejemplo la atmósfera. Una atmósfera que es, la atmósfera es uno de los primeros ejemplos que vamos a ver cuando nosotros estamos, y lo dijimos en el video pasado cuando empezamos la ley de los gases, nosotros estamos inmersos en la atmósfera terrestre y la presión de aire en la superficie terrestre es aproximadamente 1013,25 hectopascales. Esta es la presión atmosférica bien, normal, es la presión que hace toda esa masa de aire, toda esa masa de aire con su peso distribuida en toda la superficie del globo terráqueo. Y yo agarro los 600 kilómetros de ancho de atmósfera, sí, lo peso, obviamente el peso va a ser gigantesco, y lo divido por la superficie de la Tierra, me va a dar sí, aproximadamente en promedio esta medida, este valor de presión, 1003 hectopascales. En realidad es una medida en la cual si uno se basa en estas unidades, 1013,25 hectopascales, sabiendo que un hectopascal son 100 pascales, si acá donde dice hectopascal le pongo 100 pascales, me va a quedar 101.300, bueno, va a quedar esto multiplicado por 100, ¿no? Va a quedar 101.325 pascales. bien, 101.325 pascales equivalen a 101.325 newtons sobre metro cuadrado. O sea que por cada metro cuadrado de superficie terrestre, la presión del aire, de la atmósfera, sí, es 101.325 pascales. O sea, 101.325 newtons por cada metro cuadrado de superficie. bien. Eh, la atmósfera se mide también en milímetros de mercurio. Una atmósfera son 700 milímetros de mercurio. ¿Y de dónde sale esto? Por eso estoy hablando de unidades y no estoy explicando ni siquiera lo que es la presión, simplemente una fórmula. Lo único que dije que la presión es la fuerza por unidad de superficie y nada más. No di ningún ejemplo, salvo lo de la atmósfera, que bueno, es una de las cosas que tocamos la clase pasada, pero no di ningún ejemplo. Ahora vamos a ver. Y después un Tor es un milímetro de mercurio. Vamos a ver qué es esto de milímetro de mercurio y qué sé yo. Vamos de a poco desasnándonos del problema. Las últimas unidades tienen que ver con la presión atmosférica, o sea, estas últimas de acá, eh, medidas por primera vez por el físico italiano Evangelista Torricelli. Bien. Torricelli, 1643, hace poco. Pero bueno, Ah, sí, Evangelista Torricelli. No sé si le pondría Evangelista como nombre a un hijo. No es mal nombre, no, es lindo, pero no le pondría ese nombre. Evangelista Torricelli, 1643, fue el primer ser humano de la historia que midió la presión atmosférica. En realidad, con él nace toda la, podríamos decir, la termodinámica básica, porque todavía la termodinámica en serio nace a principios del siglo XIX con las máquinas de vapor. Pero es el claro, primero físico que investiga bien el tema de la presión y hace muchas experiencias, ¿eh? Muchas experiencias. Y la experiencia que vamos a ver ahora es la experiencia de Torricelli,
que utilizando un tubo de ensayo de 1 metro y mercurio, él puede medir la presión de la atmósfera terrestre. Es el primero que Bien. lo va a hacer. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito de los ejemplitos de lo que es la presión y lo que hizo Evangelista Torricelli para medir la presión atmosférica. Aunque sus experiencias fueron en columnas de agua, tubos y luego realizó con mercurio, esperemos un rato para verlo. Justamente lo que quiero decir que ahora quiero dar ejemplos de la presión antes de ver lo que hizo Evangelista Torricelli para poder medir la presión atmosférica. Históricamente se sabe que Torricelli lo tomaba medio de loco Mira. porque el tipo hacía sus experiencias en medio de la calle, con tubos de Bueno, agua de hasta 10,33 metros, de 20 metros, lo llenaba de vino, bueno, de 20 metros no, pero de 10 metros sí, tubos creo que eran de vidrio, tubos de hasta 10 metros de longitud, donde lo llenaba de agua, de vino, de cualquier sustancia, y con eso él medía la presión atmosférica. En realidad, la primera experiencia la hizo en las calles no sé si era de Milán, no sé de dónde era no, exactamente, de qué zona de Italia era, pero las hizo, inclusive hay daguerrotipos, hay dibujos donde el tipo está haciendo la experiencia en medio de una calle de esas épocas, y una de las primeras experiencias era con un tubo de casi 10 metros de alto con agua. Y después lo hizo con mercurio, que fue más fácil el experimento con mercurio que con agua. Y ahora lo voy a explicar por qué. El hecho es porque el mercurio es más denso que el agua, entonces se puede hacer más fácilmente la experiencia de Torricelli con mercurio que con agua. Pero las primeras experiencias fueron con tubos de casi 10 metros de alto con agua. Un poco de historia, nada más. Pero vamos a esperar un rato para ver eso. La pregunta, ahora sí, es, ¿qué nos mide la presión? Hasta ahora escribí una fórmula, hablé de unidades, hablé de Torricelli y su familia y qué sé yo. Bueno, no. La cuestión es que vamos a investigar lo que es la presión, porque que a mí me digan presión es fuerza sobre superficie es como machetearme una fórmula y no saber qué significa. Ya dije claro. que la presión es la fuerza por unidad de superficie. Bueno, bárbaro. ¿Qué nos mide la presión? Físicamente nos está diciendo que si se aplica la misma fuerza sobre superficies diferentes, el efecto será distinto. Ahí se va a entender mejor. Por ejemplo, supongamos acá en el dibujito, tenemos un martillo y hacemos dos experimentos. Queremos clavar un bolo de bowling y queremos clavar un clavo. ¿Qué se va a clavar primero? Y con la misma fuerza que hago con el martillo se va a clavar el clavo. Ahora, ¿por qué se clava el clavo y no el bolo de bowling? Bueno, lógicamente, se entiende el motivo. Se supone que la cabeza del clavo tiene una superficie ínfima, casi imperceptible. En cambio, la base del bolo de bowling tiene una superficie considerable. O sea que cuanto más cabeza tenga el clavo, cuanto más superficie tenga la cabeza del clavo, más difícil es clavar un clavo. Si yo agarro un clavo finito y un clavo grueso, seguramente me va a costar menos clavar un clavo finito que un clavo grueso. Claro. Entonces, justamente pensando que si yo tengo un clavo finito y un clavo grueso, si le pego el mismo golpe con el martillo, significa la misma fuerza, seguramente el que se va a hundir rápidamente va a ser el clavo finito. ¿Por qué? Porque la misma fuerza está aplicado sobre una sección de cabeza de clavo más finita. Claro. Entonces, si la sección es más finita, o sea, más chiquita, se supone que al hacer fuerza sobre superficie, la presión va a ser mayor en el caso del clavo finito que en el clavo grueso. ¿Se entiende eso? Súper. Entonces, por eso, la presión es el protagonista fundamental. A pesar de que yo estoy aplicando la misma fuerza con el martillo, la explicación de por qué se mete rápidamente clavo finito es porque la presión sobre el clavo finito es superior muchas veces a la presión que está ejerciendo el clavo grueso. Y por eso ahí se entiende el significado de lo que es la presión, ¿no? Y eso es lo que expliqué todo acá abajo. Así que vamos a pasar a otra cosa.
Otro ejemplito es cuando yo estoy en la cama. Si yo, por ejemplo, estoy acostado en la cama, se supone que la cama se va a hundir porque yo tengo un peso. Ese peso, que es el peso de mi cuerpo, se va a distribuir en toda la superficie que está acostada de mi cuerpo. Ahora, si en vez de estar acostado me pongo en puntita de pie en la cama se va a hundir más en puntita de pie. Y pensar que tengo el mismo peso. Bueno, el peso es el mismo. Lo que pasa es que ahora todo tu peso se va a distribuir en una superficie menor que son las puntitas de pie. Claro. Entonces la presión es mayor en este segundo caso. Por eso se hunde la cama. Se hunde la cama más que cuando que si estuviese acostado. ¿Me explico? Perfecto. Entonces ahí está el significado también de la presión con ese vago ejemplo. Bueno, ya está. Presión atmosférica, la presión atmosférica terrestre, o sea, la atmósfera terrestre es como una enorme pileta de aire que cae sobre la superficie de la misma y como tiene su peso, ejerce una presión sobre la superficie. ¿Cómo se mide? Recién lo dije. Tenemos una atmósfera de 600 kilómetros de ancho, aproximadamente hablando. Todo ese peso de aire cae sobre la Tierra, sobre todo el globo terráqueo. Si yo pudiese calcular la masa total de atmósfera que yo tengo en todo el globo terráqueo y lo divido por la superficie de la Tierra, o sea, el globo terráqueo, me estaría dando una medida de lo que es la presión, porque es como una gran pileta de aire. Nosotros estamos sumergidos en esta pileta de aire, como si estuviésemos sumergidos en una pileta de agua, pero en este caso de aire. Obviamente que si me sumerjo en una pileta de agua, me voy a sentir más livianito, voy a poder nadar, me voy a poder sumergir, me voy a poder tirar de cabeza, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque justamente el agua hace un empuje sobre los cuerpos que hacen de que uno sea más liviano. En cambio, si me Claro. tiro en la pileta vacía, no voy a correr la misma suerte, me voy a pegar un porrazo, seguramente. Bien. Entonces, el tema es el siguiente, el empuje que hace el agua, porque el cuerpo obviamente está sumergido en el agua, es la famosa ley de Arquímedes, que dice que el empuje que realiza el agua sobre el cuerpo es el volumen del cuerpo sumergido por la densidad del agua. Bueno, ese empuje hace que el cuerpo de uno sea más liviano en el agua. Bueno, lo mismo pasa como si estuviésemos en una pileta sumergidos, pero una pileta de aire. Y obviamente que el aire nos hace más liviano de lo que deberíamos ser. O sea, nosotros tenemos un peso que es masa por gravedad dinámicamente, pero hay que restarle el empuje que hace justamente el aire para que seamos menos pesados. Es como el Bien. ejemplo de la pileta. Entonces el peso menos el empuje que hace el aire. Hacia arriba, claro. Claro. Hay días donde la presión de la atmósfera disminuye y nos sentimos más pesados. Y vemos como la neblina cae, como que está todo medio así, como que todo cae, o sea, las nubes, decía van las nubes. Todo el vapor de agua que está disuelto en el agua, en el aire, es como que desciende. ¿Por qué? Porque obviamente todo es más pesado, porque la presión atmosférica es menor. En cambio, cuando es mayor, no. Claro. Todo lo contrario, nos sentíamos más livianos. Bueno, pero no sentimos que somos más livianos, más pesados, pero va cambiando la presión, no es constante siempre. Puede estar, Claro. qué sé yo, Ahora entiendo lo del clima, cuando marcan la presión atmosférica, ¿qué es esto lo que sentimos? claro, claro. Mira. La presión atmosférica, generalmente en la radio o donde sea, bueno, que a alguna gente le importa, a mí poco me importa, en 1013 hectopascales, que la común, y puede ser que varíe, que baje, que suba, pero los días de muy baja presión uno se siente pesado, raro, molesto, Sí. y vemos que también vemos que los colchones de neblina que hay por el vapor de agua que desciende es bastante drástico. Pero bueno, es parte de alguna manera de la termodinámica de la atmósfera, y hay días que, bueno, lógicamente la presión es mayor y otras veces es menor. También está la presión del vapor de agua, obviamente no me voy a meter ahora hablando de la presión del vapor de agua a una determinada temperatura, que es el vapor de agua líquida que se encuentra justamente disuelta en el aire. El aire en principio es un aire seco, yo estoy hablando de la presión del aire seco. Ahora, si al aire seco yo le disuelvo vapor, se supone que ese vapor ya deja de estar seco y pasa a ser un aire húmedo. Un aire Claro. húmedo que sería
la carga, digamos, el aire húmedo sería el aire seco más la carga de vapor que tiene. Bien. La carga de vapor de agua. Se supone que el efecto del vapor de agua es muy visible. Muchas veces vemos que las paredes están empapadas, que las calles están mojadas, o que el vidrio del coche está empañado. Bueno, es el efecto de la presión del vapor de agua que se condensa frente a superficie fría. Claro, el vapor de agua está a una cierta temperatura. Si uno le baja la temperatura, el agua se condensa y se transforma en líquida. Bueno, esto lo vemos en la cocina cuando estamos hirviendo algo para, no sé, hirviendo agua por algún motivo, y bueno, empieza a salir el vapor de agua, y el vapor de agua encuentra superficies que son frías, como la mesada, la pared o el vidrio de la ventana, y obviamente que se va a empañar. ¿Por qué? Porque lógicamente la masa de vapor, que por ahí sale a 100 grados, porque la temperatura del agua ebulle a 100 grados, o sea, el agua ebulle a 100 grados, que es la temperatura de ebullición, y bueno, ese vapor sale a 100 grados, bueno, y toca un vidrio de una ventana, está frío, obviamente que se va a humedecer el vidrio porque el vapor se condensa, porque encuentra una superficie más fría. Entonces, bajando a esa temperatura, bueno, llegamos al estado líquido del vapor. Pero bueno, no es tan así, digamos, yo lo estoy diciendo así pensando en voz alta, pero es más profundo el tema de lo que tenga que ver con lo que se llama la saturación del vapor de agua. Y la saturación del vapor de agua significa, ¿qué significa saturación? Bueno, cuando uno vio soluciones en química, las soluciones saturadas son todas aquellas que no aceptan más soluto en su líquido. Llega un momento que si yo tengo, por ejemplo, un vaso de agua y le voy echando azúcar, 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 va a llegar un momento que el sobrante de azúcar va a precipitar en el fondo del vaso. Significa de que ya no acepta más azúcar el agua en su medio. Claro. Y entonces se saturó la solución. Lo mismo pasa con el vapor de agua que está disuelto en el aire seco. Llega un momento que hay tanta cantidad de vapor de agua que llegó a su límite, el aire ya no acepta más vapor de agua en su medio y el resto de vapor se condensa en agua líquida. Por eso se ven empañados los vidrios de los coches, la superficie, las paredes y todo eso. ¿Se entiende lo que digo? Sí, perfecto. Bueno, eso. El vapor de agua también hace su presión, hay una presión de vapor de agua y el vapor de agua también hace presión. Si yo tuviese que medir la presión total, tendría que ser la presión del aire seco más la presión del vapor de agua a esa temperatura. Pero vamos a considerar idealmente de que el aire atmosférico no tiene carga de vapor. En principio vamos a hacer ese razonamiento. Bueno, recién hablábamos de nuestro queridísimo amigo evangelista Torricelli. Fue el primero que midió la presión atmosférica con tubos de agua hasta 11 metros de alto. Pero sus mejores experiencias fueron en columnas de mercurio. ¿Por qué? Por lo siguiente. Acá está el experimento de Torricelli. Un experimento que inclusive yo lo vi en el colegio primario y la verdad creo que uno de los primeros experimentos de mi vida que yo vi, porque lo vi en el primario, que podía tener yo, 10, 12 años, o menos, 9. Pero cuando lo hicieron en una feria que hizo el colegio de experimentos, me acuerdo de que uno de los chicos había hecho este experimento, había conseguido mercurio en una farmacia y un tubo de ensayo largo de 1 metro, y un baldecito como el que se ve acá abajo. Acá lo que hizo es llenar el tubo lo llenó completamente de mercurio, ¿no? Lo llenó completamente y después lo invirtió y lo puso así. Hay parte del mercurio que salió, que es esto que está acá en blanco, estaba totalmente lleno. Cuando lo invirtió el tubo hay una parte de mercurio que cayó al balde. Pero, perdón, ¿en el balde había o no había mercurio? ¿en dónde? En el balde. En el balde sí había. Bien. Había algo de mercurio, pero la idea era... Sí, había algo, yo recuerdo que había algo, había una determinada cantidad en el baldecito. Cuando digo un baldecito era un tarrito. Obvio, sí. Era un vaso de precipitación en química, pero claro. un vaso de precipitación grande, no era una cosa chiquita.
había algo de mercurio. Lo que se hace es llenar todo este tubo de mercurio, todo hasta el extremo, y agarrarlo con el dedo del meñique, con el dedo pulgar, digo, taparlo con el dedo pulgar. Entonces uno lo que hace, da vuelta el tubo, por eso lo tiene con el pulgar, para que no se vaya el mercurio, y después lo que se hace, se sumerge el tubo invertido acá sobre el balde, y se saca el dedo pulgar, y cuando sacas el dedo pulgar, vas a ver que una pequeña cantidad de mercurio, no toda, va a caer al balde. O sea, se va a vaciar esto, pero se va Claro, a vaciar esta cantidad, no se vacía todo. claro. Y la idea es pensar, ¿por qué no se vacía todo? Debería caer todo el mercurio por la acción de la gravedad. Debería caer toda esta columna de mercurio al balde. Pero no cae todo, no. ¿Por qué no cae todo? Por lo siguiente, por la presión atmosférica. Si vos ves acá, en este tubo de ensayo está acá, hay vacío, no hay nada, no hay aire, no hay nada acá adentro. Acá adentro no hay nada, es vacío, vacío es vacío, no hay nada. La presión acá adentro del vacío vale cero, porque si no hay nada, no hay presión. Acá no hay Claro. aire, no hay nada. En cambio acá afuera está la presión atmosférica, que apunta para abajo, que hace fuerza hacia abajo. Esa fuerza que está haciendo sobre superficie la atmósfera, con su presión hacia Sí, abajo, es la misma que estas flechitas en amarillo que están acá. Esta bien, fuerza en amarillo es igual a la presión esta que están acá, violeta hacia abajo. Entonces, esta presión atmosférica es igual a la presión atmosférica que se dibuja acá en la flechita amarilla, y esa es la presión atmosférica que hace de que esta columna se mantenga justamente fija a 76 centímetros de longitud. bien. O sea que, en realidad, hablando en términos hidrostáticos, la presión de esta columna de mercurio, la presión que ejerce esta columna de mercurio en el fondo, es exactamente igual a la presión que ejerce esta flechita en amarillo hacia arriba, que no es otra cosa que la presión atmosférica terrestre. Esta presión atmosférica terrestre se contrarresta con la presión hidrostática de esta columna de mercurio, que sería en todo caso esta flechita amarilla hacia abajo. Esta flechita amarilla hacia abajo es la presión hidrostática de toda esta columna de mercurio, que se compensa con esta presión atmosférica, que es esta flechita amarilla que apunta para arriba. ¿Me explico? A ver, pará, a ver si entendí bien. Sí, Eh, eso que baja del tubo de mercurio sí, equivale a la misma fuerza que hace la atmósfera sobre la Tierra. exacto. Por eso se equilibran y Eh, por eso no se cae, digamos, la columna y queda ahí fija. lo que no me queda claro es cuando la mezclas con hidrostática. No, no, ahí está, bueno. Lo que habría que saber es que ya, bueno, en algún momento, no creo que en esta materia, se llama ley hidrostática de Pascal, que lo que dice que la presión de esta columna de mercurio, la presión de esta columna de mercurio, no es otra cosa que la densidad del mercurio por la altura. La densidad del mercurio por la altura me va a dar la presión hidrostática de esta columna. Que es Eh, la misma que va a estar también en... No, bueno, ¿ves? Ahí es que no entiendo. ¿Cómo claro, es que eso tiene que ver con la profundidad? claro, a ver, esta presión que está acá es Sí, la presión hidrostática. ¿Cómo se escribe la presión hidrostática? Se escribe así. P, vamos a ponerle ahí. Presión hidrostática sí. igual a densidad del mercurio por la altura, que son 76 centímetros. Sí, vamos a poner la altura. Y ahora ponemos los valores. Altura. Bien, Esta es la fórmula de la presión hidrostática. Esto se bien, llama presión hidrostática.
Bueno, muy Bien, bien. que solo dependía de la altura Claro, esta es la o presión. de profundidad. Exacto, o de profundidad. Obviamente que si yo, por ejemplo, me tiro en una pileta de agua, obvio, a medida que la profundidad es cada vez mayor, o sea, a medida que Sí, la profundidad es cada vez mayor, mayor va a ser la presión hidrostática. O sea que, lógicamente, a medida que me voy hundiendo, al haber más profundidad, tengo una carga de presión que hace el aire sobre mi cuerpo cada vez mayor, proporcional a la profundidad que voy alcanzando. claro. La densidad de mercurio, bueno, puse densidad de mercurio es 13,6 gramos sobre centímetros cúbicos. Si uno hace Bien. esta cuenta, y que la vamos a hacer para verla, si uno hace esta cuenta, o sea, ¿qué cuenta? 13,6 gramos sobre centímetro cúbico y lo multiplica uno por 76 centímetros, bueno, esta cuenta, al hacerla, si uno hace bien la cuenta, ¿qué es lo que va a dar? Bueno, una cuenta que me va a dar un valor interesante, que no va a ser otra cosa, y ahora la voy a hacer, acá tengo la calculadora, más bien el celular, 13,6 por 76, me da 1033,6. Bien. 1033,6 gramos sobre centímetro cuadrado. Obviamente que acá se simplifican las unidades y esto me queda 1033, 1033, Gramos sobre centímetros cuadrados. claro, 0,6 gramos sobre centímetro cuadrado. No estoy hablando de unidades MKS ni nada por el estilo, lo estoy haciendo No, muy no. sencillito. Y esta es la presión atmosférica. O sea, por cada centímetro cuadrado, la atmósfera hace 1033,6 gramos. O sea que esta presión que tenemos acá en amarillo apuntando hacia abajo no es otra cosa que este valor, que es exactamente igual a la presión atmosférica. ¿Pero por qué? Porque si la presión atmosférica apunta así como estamos observando hacia abajo, lógicamente que la presión con que cae la atmósfera sobre el mercurio de la cubeta, esta presión que está haciendo la atmósfera sobre la superficie de mercurio de la cubeta es la misma presión con que está haciendo, obviamente, el mercurio hacia arriba, con la flechita Claro. amarilla hacia arriba. Estas dos presiones son exactamente iguales, la amarilla para arriba y la violeta o rosada hacia abajo. Sí. Entonces, yo puedo decir, ahora lo voy a marcar, que esta presión que está acá es la presión la misma que la que está acá, que es Sí. la presión atmosférica. Y vamos a poner P atmosférica. Peguen en mayúscula mejor. Atmosférica. Te hago una consulta. Sí. Sería como, te pregunto, es como que si estuviera en la misma alturita, ahí como que pareciera que está un poquito más metido el tubo, pero sería No, como no que estuviera a la importa, misma sí, 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 altura. no importa, no vamos a entrar en ese detalle, pero sí, es cierto. Bien, No voy a entrar en bien, ese bien, bien. detalle, tampoco contribuye en No, nada. no, no, totalmente. No, pero Sí, estaba viendo, claro, porque se me ocurrió este día, pero no tiene ahí un poquito más de altura en ese sí, caso. Pero sí. claro, sería como que estuvieran ahí igual, Claro, algo claro. así. Sí, sí, es una pendejésima parte de tubo que no va a ser, digamos, imperceptible, digamos, no va a ser importante, es despreciable, podríamos decir. Perfecto. Ahora la cuestión que la flechita amarilla para abajo indica este valor de presión hidrostática. La flechita amarilla para arriba indica la presión atmosférica. Claro. Obviamente, como esto está quieto, obviamente que esto está todo en reposo, obviamente que no voy a ver que no desciende más columna de mercurio, como esto está en equilibrio,
esto está en equilibrio, vamos a poner, significa que la presión hidrostática no es otra cosa que la presión atmosférica. Bien. La presión hidrostática del tubo de mercurio. Claro. Y eso es justamente el hecho de por qué esta columna de mercurio no desciende. Porque hay un equilibrio estático. O sea, esto es parte del equilibrio del que yo estoy mencionando. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, la presión atmosférica no es otra cosa que este hermoso valor. 1033 gramos sobre centímetros cuadrados. O sea que si yo agarro la superficie de mi dedo, aproximadamente mide 1 centímetro cuadrado, por así decir, bueno, la atmósfera está haciendo 1033,6 gramos sobre esa superficie de centímetro cuadrado de mi dedo. Perfecto. Y esa es la explicación de la presión atmosférica, que se puede ver, lógicamente, en otras unidades, como las que vamos a ver, y una de las unidades, como se ven acá abajo, por lo que dice acá el texto, es una atmósfera que equivale a 760 milímetros de mercurio, que no es otra cosa que son estos 76 centímetros de altura. Si a 76 centímetros lo paso a milímetros, me queda 760 milímetros de mercurio, que es la altura de esta columna de mercurio. Por eso se toma a la atmósfera con la unidad de medida milímetro de mercurio de esta forma, 760 milímetros de mercurio, porque hace referencia a la experiencia de Torricelli y a la longitud que mide la columna de mercurio. ¿Me explico? Súper. Así que bueno, en realidad, esta es la explicación de dónde sale esta bella unidad, que la estoy marcando ahí. Bueno, perfecto. Voy a guardar el dibujo, porque después te mando el screenshot, después de terminar todo esto. Perfecto. Así que ahí ya está guardado, se guardó en pantalla. Y ahora voy a borrar todos estos lindos dibujos. Y voy a seguir. Bueno, sigamos. Ahora viene otro parámetro importante dentro de lo que es la termodinámica de los gases. Obviamente estamos viendo termodinámica de los gases, ¿no? O sea, los gases que nosotros conocemos. El aire, ya habíamos dicho en el video pasado, está compuesto no solamente de oxígeno, sino también de nitrógeno, de dióxido de carbono, monóxido, gases raros, que son los gases raros o gases inertes, son aquellos que se encuentran en el grupo 8A de la tabla periódica. Esos gases que no reaccionan con nada, por más que le pegue un mazazo. ¿Qué quiere decir? Que si no, que por más que lo quiera encender con una mecha o con lo que sea, o prende un fósforo, no van a reaccionar con nada, que son los grupos el grupo 8 de los gases inertes o gases nobles, que son los gases raros, que son el neón, el argón, el criptón y qué sé yo. Bueno, esos son los gases raros, y esos gases se encuentran solamente, se dicen raros porque se encuentran en un 1%, son raros de encontrar. Y después tenemos un 21% del aire atmosférico consta de oxígeno y un 78% aproximadamente, si no hice mal la cuenta, sí, un 78% va a ser nitrógeno. Hay más nitrógeno que otra cosa. Pero nosotros respiramos este aire porque la vida nació en la Tierra y ya estamos aptos a esto. Ahora, obviamente estamos en una sala y nos van sacando el aire y bueno, nos vamos a sentir mal, porque al hacer vacío en una habitación, no solamente que nos quedamos sin aire y no podemos respirar, sino que la presión disminuye, porque a medida que uno hace vacío en una habitación, supongamos un experimento imaginario, que uno hace vacío en una habitación, obviamente la presión disminuye. Bueno, el ejemplo de la presión ya lo habíamos visto con el tema de la jeringa, ¿no es cierto? Cuando nosotros tapamos por la boca la jeringa y tratamos de sacar el pistón, el émbolo, hacia afuera, estamos descomprimiendo el aire, o sea, lo que estamos al descomprimir aumenta el volumen del aire y disminuye la presión del aire que está dentro de la jeringa.
Bueno, Sí, eso también es una acción de hacer vacío en la jeringa. O sea, el tema del vacío trae aparejado el hecho de la reducción de la presión y la cantidad de aire que tiene justamente el recipiente. Bueno, de la presión ya hablemos bastante, ahora vamos a hablar de la temperatura. La temperatura es una medida del calor ganado o perdido por un cuerpo. Yo puedo calentar algo, puedo enfriar algo, puedo calentar, quiero hacer mate, caliento una pava. Bueno, obviamente que de la hornalla va a salir calor y el calor lo va a absorber el agua hasta llegar a la ebullición. Bueno, que la ebullición se logra a 100 grados a presión 1 atmósfera, que es la presión normal en la cual vivimos. Este, ahora, ahí es un ejemplo donde el agua está absorbiendo calor para ir incrementando su temperatura y llegar a esa temperatura de ebullición de 100 grados. Obviamente ahí está ganando calor el agua, claro. pero también la puedo enfriar, la puedo meter en el freezer y bueno, se me va a hacer cubito después. Pero si meto agua a 25 grados, cuando lo meto en el freezer, bueno, va disminuyendo su temperatura hasta llegar a 0 grados y en 0 grados el agua se fusiona, o sea, se convierte en estado sólido, hielo, y Sí, después, bueno, desciende la temperatura por debajo de 0 hasta, qué sé yo, menos 10 grados Celsius, que es la temperatura que podría llegar a tener el freezer, o menos 20 grados Celsius, está súper congelada. Pero bueno, térmicamente podemos calentar un líquido o enfriarlo, o con los gases pasa exactamente lo mismo. Con los gases yo puedo calentar el gas o enfriar el gas. Eh, el tema pasa por lo siguiente. sí, La clase pasada habíamos visto la ley de Boyle-Mariot, sí, que la vamos a volver a ver, pero esa ley era de comprimir o descomprimir un gas. Que el sí. ejemplo típico era la jeringa, yo comprimía o descomprimía un gas. Eh, a una temperatura constante, nunca hablé de la temperatura, hasta la clase pasada no hablé de nada de temperatura, todos los experimentos han sido a la misma temperatura. O sea que yo puedo comprimir o descomprimir la jeringa de una jeringa determinada, como lo hicimos la vez pasada, y ese experimento lo hicimos a la misma temperatura. No es que descomprimí y cambié la temperatura, no. Descomprimí o comprimí, y nada más. Y lo que pudimos deducir, que la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Qué significa eso? Claro. Que si se descomprime, se aumenta el volumen de la jeringa, la presión de aire que está dentro de la jeringa es menor. En cambio, si Sí, comprimo y disminuyo el volumen, porque lo comprimo el gas, porque se puede comprimir, al comprimirse, al reducirse el volumen, aumenta inversamente proporcional la presión. O sea, pero en ningún momento hablé de la temperatura. Ahora, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, perdón, tengo una sí, consulta que de esta ley que hablábamos anteriormente con la presión sale esta fórmula de P por B igual a P por B. sí, sí, P1 por B1 es Por igual a P2 B1, por B2. sí, Sí, totalmente. Esa es la ley de perfecto. Boyle-Mariot, una ley simple de gases ideales. Es Mm. la remota ley de Boyle-Mariot, porque digo remota porque es de la época del Lavoisier, digamos. Estoy hablando año 1800, por ahí, 1810, ya es muy remota y muy básica y elemental, pero en esa época, Perfecto. obviamente, con la, digamos, pobre teoría, que no es tan pobre, la teoría atómica molecular de Dalton, no podían, digamos, no tenían en cuenta que las moléculas eran unidades, digamos, eran partículas indivisibles, entre comillas, eh, Sí, y que de alguna manera estas mismas podían colisionar entre sí o podían interactuar electrostáticamente atrayéndose entre sí y chocar contra las paredes. Bueno, no tenían en cuenta todos esos fenómenos que hoy tenemos en cuenta. Ellos eran empíricos, medían presión de los gases con manómetros de mercurio básicos y elementales y deducían estas leyes de P1 por B1 igual a P2 por B2
lo deducían empíricamente, experimentalmente, no tenían la tecnología que tenemos hoy o toda la teoría cinética molecular como la que tenemos hoy en día, no, para nada. Era muy básico, muy rudimentario. Pero bueno, el experimento de Bohr-Mariot no habla de la temperatura. Pero, por ejemplo, supongamos que sí. Ahora queremos hacer una experiencia con temperatura. Ya la hicimos con líquidos. Calentando el agua, enfriando el agua. Si la caliento le doy calor, si la enfrío le quito calor. Pero supongamos que yo ahora quiero hacer un experimento casero con aire, aumentando la temperatura del aire. Bueno, qué sé yo, pongámosle un globo. Un globo yo lo caliento. Si lo caliento se va a dilatar, va a aumentar su volumen. El aire, todos los gases se dilatan fácilmente con el aumento de la temperatura. O, por ejemplo, un experimento indeseable, por ejemplo, no lo voy a hacer en casa, pero si yo quiero hacer algo desagradable, agarro, por ejemplo, si yo hago una fogata y tiro una lata, la lata tiene aire adentro. En algún momento, si la lata más o menos mantiene su volumen, pero absorbe calor el aire que está adentro y el aire que está adentro al mismo volumen aumenta la temperatura, absorbe calor, al absorber el calor aumenta la presión del aire que tiene adentro de la lata y la revienta y explota. Ese es el experimento desagradable. ¿Por qué revienta? Porque la presión del aire con la absorción de calor aumenta la temperatura y eso es directamente proporcional a la presión del aire que está adentro y eso hace reventar la lata. Ese es otro experimento, digamos. O sea que podemos decir que por ejemplo, en el caso del globo que se lo calienta, el globo se dilata porque se dilata el aire, ahí el volumen del aire que tiene adentro es directamente proporcional a la temperatura, o sea, aumentar la temperatura del aire que está en el globo aumenta el volumen del globo, o en el caso del experimento desagradable, de tirar una lata en una fogata, la lata más o menos es rígida, mantiene su volumen por lo general, pero ¿qué pasa? Se calienta el aire que está dentro de la lata y al calentarse aumenta la presión y la presión despedaza la lata en algún momento porque ya en la lata no soporta tanta presión que hace el aire que está dentro. Ese efecto ahí... ¿En el globo lo mismo? ¿Cómo? ¿En el globo lo mismo, que al calentarse aumenta la presión? En el globo aumenta la aumenta el volumen directamente proporcional a la temperatura. Y en el caso de la lata es otra cosa, aumenta la presión directamente proporcional a la temperatura. Bien, o sea que la temperatura hace que aumente presión y volumen. Sí, la temperatura puede aumentar la presión y puede aumentar el volumen del gas que contiene el recipiente. Exacto. Bien. Sí. En el caso del globo, la presión se mantiene constante. ¿Por qué? Porque el globo está en la atmósfera. La presión atmosférica sigue siendo una atmósfera, 760 milímetros de mercurio o en la unidad que la quiera llamar. La presión es la misma. La presión de aire que tiene el globo adentro es la misma presión que hace la atmósfera hacia el globo. ¿Me explico? O sea, la presión de aire que tiene el globo adentro es la misma presión que de aire que está fuera del globo. La presión es la misma, es la atmosférica. Lo que pasa es que al aumentar la temperatura del globo, aumenta el volumen. Claro. Te consulto, no importa, o sea, porque me hace esto que me decís que tiene la misma presión adentro que afuera, no importa que esté poquito lleno de aire o muy lleno de aire, siempre va a tener la misma. No importa. Mirá. Yo hoy inflo el globo con la boca, lo inflé. Bueno, perfecto. Una vez que lo inflé, hago el nudito, lo cierro, listo. La presión de aire que está adentro es igual a la presión de aire que está afuera, porque si hubiese diferencia de presión, ponele que si la presión del aire que está dentro del globo es mayor que la presión atmosférica, se seguiría dilatando, seguiría aumentando. Por ejemplo, yo cuando soplo, al soplar, le estoy dando presión al aire que está dentro del globo, y esa presión del aire que está dentro del globo le gana a la presión atmosférica, por eso se infla. Bueno, pero una vez que se infló, hago el nudito y quedó ahí. La presión que está dentro del aire, del globo, adentro, es la misma presión que hace la atmósfera sobre el globo.
Claro. es la misma. O sea, si hubiese, por ejemplo, si la presión atmosférica que está fuera del globo es superior a la presión de aire que está dentro del globo, entonces lo comprimiría el globo y lo revienta. Claro, entiendo. O sea, sería ilógico, eso no se ve. Nosotros inflamos un globo y lo dejamos ahí pateando y la presión de aire que está adentro va a ser igual a la presión de aire que está afuera. Eso va a ser un equilibrio, digamos, dinámico entre las presiones de la atmósfera y la presión del aire que está dentro del globo. Ahora, como la presión prevalece constante, si yo aumento la temperatura del globo, el globo se dilata. ¿Y por qué se dilata? Y porque justamente el aire que está dentro del globo absorbe calor, aumenta su temperatura y por lo tanto aumenta su volumen, o sea, se dilata. Y a eso se lo llama dilatación térmica. Bien. Eso lo del aire tiene que ver con lo de que se empiezan a chocar y a mover con más Sí, energía. sí, ya vamos a verlo atómicamente. Pensemos que estamos Bien, en la época de 1800, Boyle-Mariotte, que no tenían más que hacer un experimento con manómetros y no tenían incorporado la teoría cinética molecular en la cabeza como hoy la tenemos hoy en día. Así que trabajaban muy precariamente y todo era experimental, no tenían mucho antecedente como el que tenemos hoy. Yo pienso que si Boyle y Mariotte, bueno, resucitan, creo que, no sé, creo que se mueren de espanto de todo lo que veía. Pero bueno, así que no, era muy precario y era todo muy empírico, experimental, eran parte de las mediciones que hacían en el laboratorio y punto, y nada más. sí, Y lo único que tenían eran termómetros y manómetros y nada más, no hacían otra cosa. Y un émbolo cerrado donde le aumentaban la temperatura. Después no había otra cosa. Y bueno, el ejemplo desagradable es de la lata, que la tiro en la lata, por ejemplo, la puedo tirar en una fogata. La lata es algo rígido, mantiene su volumen constante, claro, pero ¿a costa de qué? A costa de que al aumentar la temperatura aumenta la presión de aire que tiene adentro. Entonces claro, la presión del aire que tiene adentro aumenta de forma proporcional a esa temperatura y en un momento llega a ser tan grande la presión que revienta la lata. Y bueno, ese claro. es otro ejemplo donde la presión es directamente proporcional a la temperatura. Bueno, ya conclusión, la presión puede aumentar con la temperatura, puede disminuir con la temperatura proporcionalmente. El volumen puede aumentar o disminuir también proporcionalmente respecto de la temperatura. La presión es inversamente proporcional al volumen. Bueno, eso después forma lo que se llama la ley de los gases, esa fórmula que vimos en química del ciclo básico que dice presión por volumen es igual al número de moles de molécula por la constante universal de los gases por la temperatura en Kelvin. Bueno, termina siendo eso, pero bueno, ahora ya vamos a llegar ahí. Pero lo que quiero decir que los gases se dilatan con la temperatura o se contraen si disminuye la temperatura, por ejemplo. Eh, Bien, hablando de eso, bajando acá, las temperaturas las podemos medir en grados Celsius y en grados Kelvin. Vamos a ver esas unidades ahora. Y esto es lo que estaba diciendo acá. Dije recién que, bueno, tiene que ver con lo que estaba diciendo acá hace un rato. Yo dije el tema del globo, aumenta la temperatura, se dilata, se expande a la misma presión. Bueno, o también puede suceder lo siguiente, en vez de aumentar la temperatura, puedo enfriar el globo. Entonces, si enfrío el globo, se empezaría a contraer. claro. O sea, todo el efecto contrario. Entonces, la cuestión es la siguiente. La pregunta, si sabemos que los gases se dilatan con el aumento de la temperatura y se contraen también con la disminución de la temperatura, ¿a qué temperatura en grados Celsius yo debería elevar el globo para que su volumen se reduzca absolutamente a cero? La respuesta es una respuesta empírico-experimental
que para lograr cualquier gas, para que se reduzca a volumen cero, tiene que ser este valor, que está acá. Menos Bien. 273 grados Celsius. ¿De dónde sale este bello número? Ese bello número sale de hacer el cociente entre el 1 y el alfa. El alfa se llama coeficiente de dilatación térmica, que para los gases, la mayoría tienen el mismo coeficiente de dilatación térmica. Todos tienen casi el mismo coeficiente de dilatación térmica los gases. Cuando hago esa cuenta me da menos 273 grados Celsius. Y por eso a esta se la llama temperatura absoluta. ¿Por qué temperatura absoluta? Porque vale para todos los gases. Porque como todos los gases casi tienen todo el mismo coeficiente de dilatación, entonces 1 sobre alfa me da 273. Ese menos 273 sería la temperatura a la que habría que elevar cualquier gas del universo para que pueda contraerse y reducirse a volumen igual a cero. Es imposible llegar a que se contraiga a volumen cero. Jamás se llegó a esa temperatura. En ningún laboratorio se pudo reproducir esa temperatura. Se han acercado a esa temperatura que se llama absoluta porque sirve para todos los gases, claro, que sería la temperatura en la cual todos los gases se contraen a volumen cero. Imposible de contraer a volumen cero un gas, por lo menos no se ha podido en los laboratorios actuales. Y de ahí sale el nombre de temperatura absoluta, y de ahí también sale esta medida de lo que se llama grados Kelvin o temperatura absoluta. Grados Kelvin o temperatura absoluta es la temperatura que se maneja en termodinámica y la que vamos a manejar siempre, que es la temperatura en Celsius más 273 grados. Bien. Bien. Bárbaro. Sigamos. Acá está. Esta es la fórmula que me va a dar la dilatación del gas, que es el volumen inicial de gas por 1 más alfa por T. Este alfa es el coeficiente de dilatación térmico. Si a esto lo igualo a 0 y despejo la temperatura, me queda que la temperatura es menos 1 sobre alfa, que aproximadamente es menos 273 grados Celsius. Es la temperatura que tendría que elevar cualquier gas para reducirse a volumen cero, lo cual es imposible. Y de ahí sale la unidad Kelvin, que es la temperatura en Celsius más 273. Bien. Ahora viene termodinámica. Ya estuvimos hablando en cierta forma, digamos, no la termodinámica básica, esto de la ley de los gases, que la presión, que el volumen, que la temperatura, con un montón de ejemplos, la presión atmosférica. Ya en cierta forma estamos hablando de termodinámica. Pero la termodinámica en serio, porque hasta ahora son leyes físicas de los gases, la termodinámica en serio toma auge a partir de 1804 con las máquinas de vapor. En 1804, buques, locomotoras, prensas, etcétera, son justamente las maquinarias que se mueven a través hidráulicamente del vapor, de la presión que hace el vapor del agua. Termodinámica, temperatura, termotemperatura, dinámica, fuerza, que tiene que ver con la presión, con el movimiento. En los fenómenos físico-químicos relacionamos los cambios de temperatura, es decir, en grados, que puede ser en grados Celsius, en grados Kelvin, lo que sea, combinados con la masa, el número de moles, de moléculas que puede haber, que como vimos en química. Esto, por ejemplo, C es la concentración, en todo caso es el número de moles de moléculas sobre el volumen. Concentraciones molares, ¿no? De los componentes de un sistema inmerso en un cierto ambiente, con el cual interactúa hasta llegar al equilibrio. O sea, la idea es que en termodinámica, la termodinámica es la ciencia del equilibrio. O sea, uno en termodinámica, ¿qué es lo que sucede? En termodinámica uno intenta encontrar un equilibrio térmico y dinámico. Un equilibrio en el cual los parámetros tanto de temperatura y de presión y de volumen permanezcan estables. Por ejemplo, supongamos que nosotros, hablando de un experimento simple, de mezclar agua caliente y agua fría, ¿no?
Entonces mezclamos agua caliente. Tenemos un litro de agua caliente a 60 grados y un litro de agua fría a 5 grados. Se supone que al mezclar o al hacer esa mezcla voy a obtener 2 litros de agua, porque es un litro de uno y un litro del otro. Entonces, el tema es saber cuál va a ser la temperatura final. Lo que estamos haciendo es entibiando el agua. Es como cuando nosotros estamos bañándonos. Abrimos el grifo, está el agua muy caliente, abrimos el grifo de agua fría y lo que hacemos es templar el agua. ¿Por qué? Porque el agua caliente se va a mezclar con el agua fría. Es como que el agua caliente, digamos, el agua fría le quita calor al agua caliente y por eso la entibia. Bueno, ese pasaje de calor de agua caliente a agua fría, porque se calienta el agua fría, es lo que se logra templar el agua. Lo mismo pasa con este experimento que estamos haciendo. Si yo agarro un litro de agua a 60 grados y un litro de agua a 5 grados y los mezclo, ¿cuál va a ser la temperatura final de equilibrio? Bueno, obviamente va a ser una temperatura intermedia que va a estar entre la más baja y la más alta. En este caso la más baja es 5 grados y la más alta es 60 grados. O sea que la temperatura de equilibrio final va a ser una temperatura que está intercalada entre 5 grados y 60 grados. Obviamente que va a ser menor que 60 y mayor que 5, o sea, el agua va a estar templada, y si uno hace la cuenta, y yo la puedo hacer obviamente mental, y ahora vamos a ver por qué es así, porque yo la estoy haciendo mental y no te estoy mostrando, si uno hiciese la cuenta agradablemente, sería 65 dividido 2, sería la temperatura final de equilibrio. O sea, 37, 65 y 2, sí, 37,5. O sea, lo que siempre... 37,5, perdón. Porque 2 por 5 es 14. Sí, 37, sí, 37,5 o no. No, 27,5. Bueno, a ver, ese es... Hagamos la cuenta, porque lo estoy haciendo en memoria. Dime, que yo tengo la calculadora. Más 5, 65 dividido 2. A ver, ¿por qué está calculando? 65 dividido 2 es... 32,5. Bueno, 32,5 va a ser esa mezcla. Esa mezcla de un litro de agua a 60 grados, de un litro de agua a 5 grados, va a terminar siendo 2 litros de agua a 32,5 grados. Y esa 32,5 grados va a ser la temperatura de equilibrio intermedia o promedio, en la cual va a llegar la mezcla de esos 2 litros de agua. Esos 2 litros de agua van a estar a 32,5 grados en equilibrio térmico, porque no va a aumentar ni la temperatura ni va a disminuir la temperatura. Tampoco va a cambiar el volumen ni la presión ni nada por el estilo. Van a ser 2 litros y van a seguir siendo 2 litros de agua, pero a una nueva temperatura que es 32,5, que es la temperatura de equilibrio final de todo el sistema. ¿Me explico? Pero o sea, sí, perfecto. Pero o sea, siempre haga lo que haga, cuando analizo la termodinámica de algo, la analizo, o sea, cuando llegue a equilibrio o antes del equilibrio, pero siempre va a existir un equilibrio. Exacto. La idea es llegar a ese equilibrio, porque lo que se mide en termodinámica son estados de equilibrio, no se mide en otra cosa. Lo que está fuera del equilibrio no la mide la termodinámica, por lo menos la termodinámica del equilibrio que estamos viendo. La termodinámica del no equilibrio es otra cosa, otro capítulo aparte. O sea, se miden estados de equilibrio. Exacto, estados de equilibrio. La termodinámica mide estado de equilibrio, como en el ejemplo, en este caso, de la temperatura de equilibrio que estamos midiendo de mezclar agua fría con agua caliente. Sí. Bueno, ese es un ejemplo de equilibrio térmico. Hay otros ejemplos que tienen que ver con la termodinámica, que tienen que ver con el equilibrio. Por ejemplo, yo puedo mezclar un gas que está a una determinada presión y temperatura, digamos, pongámosle que hacemos el experimento a la misma temperatura, ¿no? Y en un mismo recipiente pongo hidrógeno a presión 2 atmósferas y pongo una cantidad determinada de oxígeno a presión 3 atmósferas. Bueno, la presión total final va a ser la suma de las presiones parciales.
O sea, va a ser la suma de las presiones. 2 atmósferas más 3 atmósferas va a ser 5 atmósferas. O sea que en esa mezcla, la presión total de esa mezcla sobre las paredes del recipiente que contienen ambos gases es igual a la suma de las presiones parciales. O sea, va a ser 2 atmósferas más 3 atmósferas, 5 atmósferas. También se Pero ahí no logra un equilibrio termodinámico. No hablé de temperatura, pero hablé de presiones. La presión final va a ser la suma de las presiones parciales. entiendo, perfecto. Claro, yo te iba a preguntar por ahí la temperatura dónde está. No, la Solo temperatura acá presión no también. aparece. La temperatura también está constante, porque en ningún momento cambió. También está en equilibrio, porque en ningún momento cambió. A pesar de que no aparece en el juego, acá lo Claro. único que son los protagonistas son las presiones parciales de ambos gases que se suman sobre el mismo recipiente, el volumen es constante, la temperatura es constante y la presión final no. En la presión final es la suma de las presiones parciales. Una vez que se mezclan y logra esa presión total, no se mueve más el sistema, queda en equilibrio termodinámico. No aumenta la temperatura, no disminuye la temperatura, no aumenta el volumen, no disminuye el volumen y la presión sigue siendo la suma de esas dos presiones parciales y punto. No aumenta ni disminuye tampoco. ¿Me explico? Bien, entiendo. Eh, Se lleva una presión de equilibrio. claro, es la presión de equilibrio. Bueno, hablando del sistema, de que, digamos, cuando nosotros estamos dando un montón de ejemplos así en el aire, caseramente, todos los fenómenos termodinámicos, todos los experimentos imaginarios que podemos hacernos, todos condicen con esta teoría que está acá. El universo es todo, que va a ser el ambiente que rodea al sistema que vos estás analizando. Sí. Por ejemplo, el caso del globo, que este tiene forma de globo. El sistema es el globo, que tiene una determinada presión, temperatura, volumen, masa de aire, número de moles de molécula, todo lo que vos quieras. Es el sistema, es el globo que contiene el aire, ¿no? Y el ambiente, bueno, el ambiente tiene la presión atmosférica, la temperatura atmosférica, el volumen que hay en la habitación, por ejemplo, supongamos que el ambiente sería la habitación donde estamos, Sí. la masa de aire que hay en la habitación, el número de moles de moléculas de aire que hay en la habitación. Bueno, el ambiente es lo que rodea el sistema es tu globo, que es lo que vos tenés que estudiar. En este Bien. caso, tenés que estudiar el sistema, el globo. Bueno, el globo es tu sistema. Lo que rodea el globo es el ambiente. Y el universo está compuesto de ese ambiente y ese sistema que estás considerando que es el globo. Punto. Eso es el concepto de universo. El universo es la suma del ambiente con el sistema. Eh, el sistema interactúa con el ambiente o el Sí, ambiente le hace algo al sistema. sí, puede interactuar como puede que no. Depende del caso. En el caso del globo, podríamos decir, interactúa a nivel presión, por ejemplo. O las presiones, digamos, la presión exterior que hace, en todo caso, hablando del globo, ¿no? Ahora borro este dibujo. La presión que hace la atmósfera así sobre el globo es la misma presión que hace el globo sobre la atmósfera. Claro. Entonces, bueno, ahí sí, interactúa a nivel dinámico, logrando ese equilibrio. Pero también las temperaturas, tanto del ambiente como del aire que está dentro del globo, son exactamente las mismas, son similares. También hay equilibrio térmico. No solamente equilibrio dinámico de presión, sino también equilibrio térmico porque el sistema y el ambiente están en equilibrio térmico. O sea, no es que el ambiente está más caliente que el globo o que el globo está más caliente que el ambiente. Podría ser en ese caso. Si, por ejemplo, el globo yo lo inflo con aire a temperatura a 60 grados y el ambiente está a 15 grados, se supone que el Sí, globo que está a 60 le va a dar calor al ambiente para calentarlo. claro. Y al revés también le va a dar el ambiente al globo, si fuese al revés. Bueno, ahí no estaría en equilibrio, hasta lograr el equilibrio térmico, que es la temperatura de equilibrio que hablábamos recién con un litro de agua a 60 grados y un litro de agua a 5 grados. Cuando lo mezclo, formo 2 litros de agua a 32,5 grados. Bueno, si el ambiente que rodea el globo es más cálido que el aire que está dentro del globo, entonces el ambiente le va a dar calor al globo para aumentar su temperatura y llegar a una temperatura uniforme de equilibrio entre el ambiente y el sistema. Bien. Y si fuese al revés, que el globo está muy caliente, bueno, lógicamente el sistema que es el globo le va a dar calor al ambiente para calentar el ambiente y llegar a una temperatura final de equilibrio entre el ambiente y el sistema. Pero todo llegando al equilibrio, todo es equilibrio.
la idea es llegar al equilibrio, ¿no? Ver qué pasa antes del equilibrio, qué pasa hasta llegar al equilibrio, no importa. Lo que importa es llegar a estados de equilibrio termodinámico, que cuando habla uno de equilibrio termodinámico significa igual presión, igual temperatura, el volumen estable, no varía nada, todo queda quietito y en paz. Bueno, a ver qué más hay por aquí. Bueno, lo que puse acá, por ende, todo tipo de transformación evolutiva entre el sistema y el ambiente quedará dentro del universo. O sea, toda interacción entre el ambiente y el sistema, como estábamos hablando recién, va a quedar dentro del universo. Fuera del universo no hay nada, porque si no, no sería universo. Por eso puse esta pregunta irrisoria. Y fuera del universo, ¿qué hay? Y no, nada. O sea, no puedo hablar. Es un concepto ya más bien metafísico, ¿no? ¿Qué hay fuera de todo esto? ¿Qué sé yo? No sé, Dios, el cielo, el infierno. No sé qué habrá. Pero no podemos empezar a hacer divagues ontológicos de lo que es el universo. El universo físicamente lo consideramos como la unidad formada entre el ambiente y el sistema, donde ambos interactúan a la vez, hasta lograr un estado de equilibrio termodinámico. Punto, se acabó, es eso. Bueno, ay, voy a borrar los dibujos. Bueno, es todo lo que dije. Equilibrio termodinámico, todos los parámetros termodinámicos recién mencionados quedan fijos, un valor constante, bla, 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 y que no quedan excedentes a un posible cambio por alguna perturbación lógica. Yo puedo perturbar el sistema. Si el sistema está en equilibrio y de pronto lo quiero perturbar, le aumento la temperatura, disminuyo la presión, aumento la presión, bueno, si lo estoy perturbando. Es como decirte vos, vos estás sentada ahí, agarro y te empujo. Te saqué de tu situación de equilibrio, te caes al suelo. Bueno, lógicamente vas a estar en el suelo ahora en un nuevo estado de equilibrio, o sea, tirada en el suelo. Bueno, lógicamente pasa lo mismo. Todos los sistemas en la naturaleza se oponen a cualquier perturbación o cambio que se les quiera hacer. Y es lógico, siempre hay una inercia, un rechazo a que los cuerpos se puedan mover, un rechazo a aumentar la temperatura de algo, un rechazo a que de alguna manera disminuya la presión en una reacción química, siempre hay un rechazo de poder combinar dos sustancias, digamos, compuestos para formar una molécula nueva, siempre hay una inercia. Bien. Ante una reacción. Como por ejemplo veíamos la ley de Chaterier, ¿no es cierto? Que si aumentamos la temperatura en una reacción exotérmica, y bueno, desfavorece la formación de producto, y si aumentamos obviamente o disminuimos la temperatura en una reacción endotérmica, también desfavorecemos la formación de productos. O sea, el sistema se opone a los cambios hasta lograr un nuevo estado de equilibrio. Esto es general, es un principio universal. Bien. Todos los sistemas que están en equilibrio, si son perturbados, van a lograr un nuevo estado de equilibrio y ese sistema se va a oponer al cambio que yo le quiera hacer. Siempre. Bien. Bien, bien, bien. O sea, se opone hasta que llega al equilibrio. Claro, obvio. Bien. Y ahora si se le vuelve a dar una modificación, se va a poner de vuelta hasta que llegue a otro estado de equilibrio. Claro, ¿no? Exacto. Bien. Y el sistema, bueno, acá lo que dije recién, bla, 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 todo bla, bla, bla. El sistema se opondrá a inercia a dichos cambios, modificando su estado hasta poder lograr un nuevo estado de equilibrio. Ya lo dijimos recién. El ejemplo, bien. Tengo agua a 25 grados, presión en la atmósfera, dice, presión en la atmósfera, ya al hervirla a 100 grados. A la misma presión, logra un nuevo estado de equilibrio donde la temperatura se mantiene a 100 grados de Celsius. O sea, si tengo temperatura a 25 grados, ¿no? Y a presión en la atmósfera y aumento la temperatura a 100, obviamente estoy pasando de un estado de 25 grados a un estado de 100 grados. Pasé de un estado de equilibrio a un nuevo estado de equilibrio, que en este caso va a ser 100 grados, que es la temperatura de ebullición del agua. ¿Me explico? Bien. Es simple, no es una gran cosa. Bueno.
Supongamos que tenemos 2 envases de agua, 1 litro de 20 grados y otros 100 grados en equilibrio térmico, pero por separado. Cuando los mezclo, sentimos que el agua se entibia hasta que el sistema logra una temperatura promedio intermedia de 60 grados. Y ahí se estabiliza. O sea, ahí logramos el equilibrio térmico. Listo. Es lo que hablaba recién. Bla, bla, bla. Bueno, cuando me ducho también pasa lo mismo. Bueno, listo. A este fenómeno de intercambio calórico entre cuerpos hasta lograr el equilibrio térmico se lo llama ley cero de la termodinámica. Esa es la primera ley que tiene que ver con el equilibrio térmico cuando mezclamos agua caliente con agua fría o agua fría con agua caliente. No tiene por qué ser agua, puede ser cualquier otro líquido. ¿Qué es esa mezcla de que estamos hablando? Bueno, el tema de los gases estamos considerando en los ejemplos cuando hablamos de Boyle-Mariotte, Gay-Lussac, la ley de los gases, bla, 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 y las que vimos en química, es lógico que son gases ideales. Gases ideales. Los gases en realidad no son ideales, los gases existen en la naturaleza y son bastante reales. El tema es que se lo considera gases ideales porque las primeras leyes que empezaron a estudiar a los gases, como la ley de Boyle-Mariotte, Gay-Lussac y todas ellas, son leyes que no tenían en cuenta la atomicidad y la molecularidad del gas en cuestión. Cuando digo que no tenían en cuenta la atomicidad o la molecularidad en cuestión, es porque no veían al gas como si fuese, de alguna manera, un conjunto de bolitas en un pelotero. La idea es ver el gas como un conjunto de moléculas, como bolitas o bolas en un pelotero que se andan chocando unas con otras incesantemente, colisionando entre sí y chocando también las paredes del recipiente que tiene. Si uno ve, como aparece acá en el primer dibujo, si uno ve eso, estamos considerando del proceso atómico molecular de la presión de un gas sobre las paredes de un recipiente. ¿Por qué? Porque lo que estamos observando es que todas esas moléculas, si bien colisionan a velocidades increíbles, colisionan entre sí, también colisionan sobre la pared. Cuando colisionan en promedio, porque son millones y millones de moléculas, son millones y millones de moléculas que colisionan en promedio sobre las paredes del recipiente, ese promedio de presiones que hace cada una, que son millones, me va a dar la presión total del gas sobre las paredes del recipiente. Bien. O sea que cada molécula es una bolita. Choca sobre la pared del recipiente. Cuando choca, ejerce un impulso. Ese impulso ejerce una fuerza. Esa fuerza dividido por la superficie en la que choca, que es muy pequeña porque es del tamaño de la célula, del tamaño de la molécula, cuando hago eso me da una medida de presión de esa molécula chocando sobre esa pequeñísima, infinitesimal superficie esa microscópica superficie de pared. Pero ¿qué pasa? Si yo sumo todas las presiones, digamos, más bien haría así, sumo todas las fuerzas con que chocan todas las bolitas en todo el recipiente, y lo divido por la superficie total del recipiente, en promedio me va a dar la presión del gas que está encerrada en este envase. ¿Me explico? Sí. Es un promedio. Obviamente que yo no voy a sumar la fuerza de todas las millones de moléculas chocando sobre el recipiente, una locura. Si lo pudiese hacer es una locura. Después lo tengo que dividir todo eso por la superficie del recipiente y me da la presión, que la puedo medir fácilmente con un aparatito que se llama manómetro. Y que es más fácil medirlo con el manómetro que sumando la fuerza de toda la molécula y dividido todo por la superficie total del recipiente. Eso sería una locura. Bueno, pero se puede hacer ese promedio que yo estoy sacando de sumar todas las fuercitas de todas las moléculas chocando contra las paredes del recipiente y dividiéndolo por la superficie total del recipiente, me da la presión total sobre las paredes del recipiente. Esa presión la mide un manómetro más fácilmente que haciendo esta maldita cuenta. Bien. Esto yo Entonces, sí. como que no puedo sacar la presión exacta. No, acá no existe nada exacto.
Bien. Es más, cuando yo pongo un manómetro hay un error de medición. Claro. Un error que la mínima, de la mitad de la mínima división, bla, 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 y los errores estadísticos, hay un montón de errores. Hay toda una teoría sobre errores y esa teoría sobre errores se aplica en parte al experimento cuando uno trata de medir. No hay nada que sea perfecto en el laboratorio, jamás lo va a haber. Bien. O sea, esto de la perfección existe en el librito, en el cuadernito, en el pizarroncito y en la clase que da el profesorcito, pero en la vida real, cuando uno tiene que hacer el experimento en el laboratorio, y las cosas cambian un poco. O sea, hay un error experimental ahí que hay que tener en cuenta. Claro. Pero, o sea, analíticamente sí lo puedo sacar como Sí, ideal. sí, obviamente, con bellas fórmulas, claro. Que, por ejemplo, en todo caso, la presión la puedo sacar con la famosa ley de los gases, ¿no? Esa que uno ve en el ciclo básico, que es la presión por el volumen del recipiente igual al número de moléculas del gas que están adentro del recipiente, por R, que es la constante universal de los gases, por la temperatura en Kelvin. Esa constante universal de los gases la habíamos visto en el ciclo básico de 0.082 atmósfera por litro sobre grado Kelvin por mol. Pero bueno, se llama constante universal de los gases porque todos los gases ideales tienen esa constante aproximadamente. Son ideales. Son ideales. Hasta ahora hablar de gases ideales. Ahora vamos a hablar de gases reales, pero no lo vamos a usar en la guía, ni en la práctica, ni en los exámenes. Simplemente sí vamos a hablar de gases reales por un concepto teórico, porque más allá de que no aparece, no vamos a usar fórmulas de gases reales, podría aparecer un concepto teórico o una pregunta teórica y vos tenés que saber dilucidarla en base a la teoría, porque esta materia también tiene un fuerte, ¿cómo podría decir? Un fuerte background teórico. Un fuerte background teórico y es muy teórica y bueno, hay que saber de teoría para responder ciertas preguntas que no son aplicando fórmulas. Bien. A ver, voy a ponerlo, aumentar la pantalla porque quería mostrar que acá escribí algo, ¿no? Es lo mismo que dije en palabras. Que las moléculas colisionen y qué sé yo, en promedio hacen una fuerza y dividido por la superficie, me da la presión, bla, bla, bla. Todo el versito está acá, aumentando un poquito la pantalla. Ahí. Bueno. Opa, me fui. Ahí. Bien, y ahora los gases reales, que también todo lo que voy a decir está escrito acá. Bueno, voy a poner una fecha para hablar de gases reales. Una fecha simbólica, no tan simbólica, perdón, 1820. 1820. ¿Por qué 1820 y no otra fecha? Fijémonos que hace 200 años se cumplen 200 años del famoso doctorado de un hombre llamado, que acá está, Van der Waals. El doctorado de Van der Waals, creo que no sé si era holandés, sueco, no me acuerdo. Creo que por Van der Waals debe ser holandés. Hay que googlear. Van der Waals en 1820 escribe su tesis de doctorado en un tema que revolucionó la termodinámica. Sobre todo la visión de los gases ideales. Una visión un poco errónea, y bastante errónea, diría yo, en el día de hoy. Los gases no son ideales, los gases no son bolitas como chocan en un pelotero y hacen una presión promedio de la presión que uno mide en el manómetro, no señor.
Los gases son moléculas y las moléculas se atraen. Lo que justamente profundizó en su tesis de doctorado este señor Van der Waals en 1820, lo que justamente propone es estudiar la interacción molecular entre ellas. O sea, él decía que las moléculas se atraen eléctricamente entre sí, electrostáticamente entre sí, con unas fuerzas que hoy en día conocemos como fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas electrostáticamente hablando con que se atraen dos moléculas que están próximas entre sí. Obviamente que si las moléculas están muy lejanas, no van a interactuar. Generalmente, como se ve y como lo estoy marcando acá en el cursor láser, la interacción está acá. Que voy a aumentar la pantalla para que se vea más. Bien. Ahí se ve mejor, ¿no? Voy a tacharlo de 1820. Y doy cerrado. Para que vea. Ahí está. Lo que se observa acá. Oh, no fui. Pero está bien que me haya ido más grande. Parece que me fui. Vamos a reducir porque me fui de pantalla. Perdón. Todo bien. Ahí está. Quise hacer el piola. Me salió mejor. Ahí está. ¿Qué observamos acá? Que las moléculas, a diferencia del caso anterior, acá colisionan entre sí, colisionan contra la pared. Estas moléculas que están acá también colisionan contra la pared y colisionan entre ellas, pero hay que agregarle un aditivo importante dentro de la interacción que existe entre las moléculas, que es la fuerza de atracción electrostática, una fuerza eléctrica de atracción entre moléculas cuando se aproximan unas con la otra. En eso se basa la tesis doctoral de este señor Van der Waals. Lo que dice que justamente se atraen en forma electrostática. Se supone que la molécula está compuesta por átomos, ¿no? Sí. Y esos átomos se unen de tal forma, cumpliendo una cierta estructura de Lewis, o cumpliendo la regla del octeto, formando la molécula, bla, bla, bla. Pero lógicamente, bueno, tiene sus electrones en sus capas externas, todos estos átomos que rodean a la molécula. ¿Qué pasa con esos electrones? Bueno, esos electrones se pueden llegar a ver atraídos por las cargas positivas que tiene otra molécula. ¿Qué quiere decir carga positiva? Bueno, por lo siguiente, esto se entiende de la siguiente forma. Si yo froto un papel con la regla, lo froto. Al frotarlo, cargo el papel. Al cargar el papel se pega a la regla. Sí. Bueno, el tema es que la fricción lo que genera sobre la superficie del papel es cargar el papel con electrones. Y esos electrones se los da la regla que está frotando. Cuando los separo, cuidadosamente, voy a ver que la regla atrae el papel. Porque esos electrones que obviamente le dio la regla al papel, son electrones que ahora tienen papel y no tienen la regla. O sea que la regla quedó cargada positivamente y el papel quedó cargado negativamente. A ese efecto se lo llama inducción electrostática. ¿Por qué? Bueno, obviamente porque la regla con sus cargas positivas, porque perdió electrones, atrae al papel que tiene las cargas atrae el papel que tiene los electrones que le cedió. ¿Me explico? Bien. Bueno, lo mismo que cuando yo, por ejemplo, le saco el celofán a un regalito. Me regalan una linda colonia y le saco el celofán y se me pega el celofán a la mano. ¿Por qué? Obviamente que el celofán está cargado de electrones. Al estar cargado de electrones, atrae a la superficie de mi piel, le induce cargas positivas. Eso se llama inducción electrostática.
al inducirle esos electrones que están sobre el celofán, inducirle a la piel de mi mano cargas positivas, se produce una atracción electrostática. De esta forma se entiende el por qué las moléculas se atraen entre sí. Bien. Se supone de que los electrones, hay una redistribución de cargas en la molécula, como indica el cursor, donde los electrones se van a alojar más en esta punta y va a dejar vacancias positivas en la otra. Obviamente, estas cargas negativas inducen cargas positivas en otra molécula cercana y produce lo que se llama una atracción electrostática, a través de una fuerza F que se llama fuerza de atracción electrostática. Esa fuerza es una fuerza de Van der Waals. La fuerza con la cual se atrae. Exactamente, la fuerza con la cual se atraen justamente ambas moléculas. Que obviamente una vez que chocan, colisionan y se separan ya deja de actuar. Esas fuerzas duran un brevísimo instante. Pero son fuerzas en las cuales se están atrayendo las moléculas entre sí. Bien. Hay otro tipo de fuerza que, por ejemplo, está la fuerza de las fuerzas intermoleculares, ¿no? Claro. Que son claro, que son la Sí. fuerza de London, que se la forman dipolo inducido, o el dipolo permanente, o las fuerzas de puente de hidrógeno. Bueno, la fuerza de Van der Waals es un tipo de fuerza de atracción en la cual hay una redistribución de las cargas de las moléculas y estas mismas se atraen con cierta fuerza que va a ser considerable cuando estén cerca entre sí. Claro. Esas fuerzas son de origen eléctrico, de origen electrostático. Bien. Ahora, son fuerzas que, bueno, duran brevísimo tiempo, pero no son tan grandes que digamos, pero esa atracción electrostática que hay entre esas moléculas hace de que se debilite el choque colisional de las moléculas sobre la pared del recipiente. ¿Qué quiero decir esto? Las moléculas en realidad van a chocar sobre la pared del recipiente, pero van a chocar menos violentamente. ¿Por qué? Porque como las moléculas se atraen entre sí, es como que esa atracción frena a que las moléculas choquen tan violentamente sobre las paredes del recipiente como en el caso ideal, donde no hay atracción entre ellas. Ay, a ver, pará, ¿me repetís esto? No me quedó claro. A ver, ¿por qué? La pregunta sería, para entender el concepto de lo que estoy explicando, el por qué la presión en un gas real sobre el recipiente sería un poco menor, por así decir, que en el caso ideal. Bien, ahí va. ¿Por qué? Porque en el caso ideal no hay atracción entre las moléculas, chocan entre sí y chocan contra la pared del recipiente. Pero esta fuerza de interacción electrostática lo que hace es frenar a las moléculas. Claro. Frenar a las moléculas para que choquen tan violentamente sobre la pared. O sea, van a chocar, pero no tanto como chocan acá. Porque esta fuerza lo que hace es frenar a las moléculas para que puedan desplazarse fácilmente y chocar a la pared del recipiente. Claro. Entonces, la presión es... ¿Cómo? Entonces choca menos Choca menos, choca con menor fuerza y choca con menos presión que en el caso ideal. ¿Por qué? Porque entre ellas las moléculas entre ellas se atraen. Al atraerse frenan a las moléculas para que choquen violentamente sobre las paredes del recipiente. Claro. Las frena. Y si las frena van a chocar con menos violencia sobre la superficie del recipiente. Claro. Por eso la presión R del gas real es menor, un poco menor que la presión del gas ideal. Obviamente, esto Boyle y Mariotte y Gay-Lussac y todos los contemporáneos de aquellas épocas, de fines del siglo XVIII y principios del XIX, no tenían la más puta idea de la teoría atómica molecular y tampoco de las fuerzas de Van der Waals, que recién Van der Waals en 1820 propone la idea de atracción de las fuerzas entre las moléculas. Un doctorado increíble porque esto da inicio a una teoría un poco más certera, más real, y donde es toda una materia que se llama gases reales. Bien. Los gases reales se tienen que considerar, obviamente, la interacción entre las moléculas. Bueno, perfecto. Entonces, Súper.
Y acá lo puse, acá abajo. La presión en los reales es menor que la presión ideal. Bueno, perfecto. Hasta aquí llegué. Esta materia es así. Hay mucha teoría. Mucha teoría, práctica hay, por eso quiero las unidades, mándamelas todas, porque vamos a practicar los ejercicios. Pero el problema de esta materia, que al ser teórica, es muy teórica, sí, todas las materias son teórico-prácticas, pero esta es muy teórica, y hay muchas preguntas que son de un análisis físico, intuitivo, de la realidad, como lo estamos analizando, y donde no hay que hacer ninguna cuenta. Y ese es el peligro de esos ítems, de esas ciertas preguntas que están por ahí, y que podría pasar. Y tiene que ver, esto de los gases reales, podríamos decir, el preludio a la teoría cinética molecular que vos viste o que te mencionaron por ahí, de la energía cinética promedio, que es 3 medios de K por la temperatura, donde K es la constante de Boltzmann, bla, bla, bla. Bueno, de ahí va, este es el preludio a esa teoría cinética molecular de Maxwell-Boltzmann. Bien. Y va a ser importante. Por esta materia, química inorgánica, general inorgánica, es muy teórica. Bien. A pesar que tiene sus cálculos, pero es teórica. Pero entender los conceptos químicamente me parece fundamental, pues son conceptos físico-químicos trascendentales para entender todas las teorías que van a venir, como la teoría cinética molecular de Boltzmann. Y todas sus consecuencias, claro. Pero esta es la base fundamental. Así que bueno, ahora voy despidiéndome siempre del video, y en la próxima vamos a seguir viendo, como vemos acá abajo, ahí aparece la teoría cinética molecular de Maxwell-Boltzmann. No me equivocaba en decírtelo. Y ahí empieza. Y claro, que sí, es lo que veo que me parece lo de la energía cinética y el Claro. potencial también, ¿no? Exacto. Y ahí viene la famosa energía cinética promedio, la velocidad cuadrática media y la constante de Boltzmann, que no termina siendo. La constante de Boltzmann es la constante universal de los gases sobre el número de Avogadro. Y obviamente que la energía cinética o la energía de movimiento de las moléculas es directamente proporcional a la temperatura en Kelvin del gas en cuestión. Obviamente que... para que vamos a reducir un poquito más. La ley de los gases. Bueno, voy a hablar de los procesos isocórico, isobárico, bla, bla, bla. De la energía interna, de la primera ley, de la segunda ley. Bueno, vamos a hablar de todas las cosas que aparecen dentro de las unidades, y por eso tenemos que hurgar esas unidades. Ojalá que, bueno, tu amiga pueda darte. Yo tengo las dos primeras, no, la primera unidad, pero no pude bajar las otras porque no lo hice. ¿Te pasé la otra? Porque yo la segunda la tengo también. La primera me la pasaste, pero no me pasaste la segunda no sé. Bueno, hace una cosa, pasame todas las unidades. Sí, todas las unidades que te da tu amiga, pasámelas, porque vamos a trabajar con los ejercicios de la guía. Y si tiene parciales, dale. Pedirle parciales, que vamos a trabajar con los parciales, que trabajando con parciales creo que va a ser mucho mejor. Así que me voy despidiendo acá del video, así que lo voy a poner en pausa, así que bueno, espero que les haya agradado. La próxima ya empezamos, lógicamente, con... Voy para arriba, esto. Terminamos acá con gases ideales, con la tesis doctoral de Van der Waals, 1820, y empezamos con la teoría cinética molecular de Maxwell y Boltzmann, fines del siglo XIX. Así que, bueno, que les haya gustado, y si no, se ven una película en Netflix que creo que la van a pasar mejor. Así que, bárbaro, nos vemos, chau, chau.